Les pido que me acompañen a Romanos 14. Vamos a arrancar a leer desde el 14. Cuando lo tengan, digan, lo tengo. No sé por qué siempre dicen amén, pero digan lo tengo y arrancamos nomás. Ahí los que están del otro lado también, así nos acompañan en la lectura. A mí me ayuda mucho poder leer al compás, por decirlo de alguna manera, del que está predicando. Fijan aún más lo que el Señor quiere hablar. ¿Lo tienen? Amén. Yo voy a leer la traducción viviente. La textual primero. Yo sé, pues, he sido persuadido por el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero el que piensa que alguna cosa es inmunda, para él es inmunda. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no vives según el amor. No arruines con tu comida aquel por quien el Mesías murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve al Mesías es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Y pues persigamos las cosas de la paz y de la mutua edificación. Y en la otra versión, que es la traducción viviente, voy a leer solamente el 17, que es el que lleva el título de esta prédica. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esta actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Bien, hoy quiero hablarles algo, quizás una pequeña vislumbre de lo que el Señor muchas veces habla en su palabra, que es el reino de los cielos, su reino, que constantemente habla. Y quiero traerles en este caso puntual en el que Pablo le habla a la iglesia, a la iglesia, a los llamados de Roma, le dice él, a los gentiles, y le habla puntualmente. En algunas traducciones le ponen un título a este capítulo, le habla de que sostengamos a los afligidos, que cuidemos a los que están flojos en la fe. Pero hace esta comparación respecto de lo que comen, respecto de los gentiles con respecto a los judíos. Gracias, mamuchis. Y hace una diferenciación puntual de lo que comen, teniendo en cuenta lo que es para la cultura judía la comida. Y lo que le dice básicamente y puntualmente, resumiendo los capítulos, es no te desgarres la vestidura por el que come al lado, porque el que hace eso, lo que vos comés, das gloria a Dios, y lo que él come da gloria a Dios. No te preocupes por eso, no hagas tropezar a tu hermano por causa de lo que come. Y yo meditaba en esto y me traía el Señor en esta meditación. ¿Cuántas veces nosotros de repente nos limitamos en las formas, ¿no? En las formas, en las situaciones, en los comportamientos. Y no digo con esto en que de pronto voy a minimizar el comportamiento arrogante o deshonroso de una persona. Pero muchas veces nos desgarramos las vestiduras por el comportamiento del de al lado, de nuestro propio hermano. Muchas veces nos limitamos en el que cómo debe ser,
en cómo debe ser un pastor, en cómo debe ser un líder, en cómo debe ser el que ministra, en los modos, en los modismos sobre los cuales debe caminar para que pueda ser categorizado o yo denominarlo como pastor. No le permitimos el exabrupto, por decirlo de alguna manera, no le permitimos que se extienda de los límites de lo políticamente correcto que yo considero desde mi escala de valores éticos y morales. Y eso es lo que me hablaba puntualmente el Señor con este pasaje. Cómo muchas veces nos limitamos a las formas, en lugar de quizás acompañar. Dice en un momento la palabra, porque si tu hermano de repente se siente mal, se angustia por culpa de lo que come, no estás caminando en amor. Y lo tomamos como a la ligera. O sea, te importa más pararte en el legalismo de acusar, más que en el amor de corregir. Y volvemos constantemente a la esencia de Dios cuando hablamos que todo es en el amor, en el espíritu. Yo siempre digo que los ejemplos es lo más práctico que nos ayuda a fijar lo que el Señor quiere hablar. Es como le decía al principio, supongamos el hermano flojo de papeles. Y no piensen, o sea, al toque se le viene un nombre a la cabeza, ¿no? Ay, Cristo, arrepiéntanse. Y ese hermano que está medio flojito de papeles, que en lugar de que quizás pararnos y decir, a ver, vení que te ayudo, vamos a trabajar en esto. De repente me pongo en la postura de, eso está mal, ¿eh? No, vos tenés que hacerte sanidad, vení que yo te voy a decir, tenés que hacerte sanidad, tenés que hacerte esto, tenés que hacerte el otro, después, bueno, tenés que hacer liberación, que te agarre la pastora, que te agarre la otra pastora, que te agarre la profeta, que te suelte una palabra profética y después tenés que caminar en poder, porque si vos no caminás en poder de eso, entonces no entendiste nada, eso es un incrédulo, y ya está, y el hermano ya está a 20 kilómetros del cuerpo. No digo con esto nuevamente que avalo el pecado o que avalo el comportamiento deshonroso, ya tiene a su recompensa ese obrar. Sino que lo que quiero particularmente y puntualmente hablar es de esas personas en las cuales nosotros, parados en lo que nosotros consideramos que es políticamente correcto, y a partir de eso nos movemos. Como si fuera que nosotros en algún momento no estuvimos en ese lugar o en ese caminar. Como si fuera que en algún momento nosotros no necesitamos del Señor, de la oración del de al lado, de la comprensión del de al lado. Sino que habiendo pasado y transcurrido por ese camino, de repente hoy me paro en el lugar del saber y me desgarro las vestiduras de acuerdo a lo que políticamente yo considero correcto. Y cuando yo, aún naciendo en el reino, o capaz que a mí nada más me pasa, lleno mi mente de estructuras. Y aunque constantemente se me hable de reino, y aunque constantemente yo comprenda que la justicia de Dios y la justicia mía es totalmente diferente, en algún momento, o solo me pasa a mí, quizás del otro lado tampoco le pasa, que de repente digo, bueno, ya, Señor, quizás no te oro todos los días, pero te oro una vez o cada 2 días te oro, una vez a la semana te clavo un ayuno, venimos bien, la verdad que no me hace falta nada, tengo un buen trabajo, tengo un buen esposo, mis hijos marchan, cada tanto se me rebelan, le doy un estar quieto, vuelven al Señor, no estábamos mal. Y ahí automáticamente vienen esos pensamientos. No estoy mal, y ya me puedo parar en la posición de decirle, pero vos sí estás mal, esa palabra no era para mí, pero era para vos, yo que te conozco sé que esa palabra era para vos, la palabra que se enseñó, esa era para vos. No, a mí ya el Señor me trató justo esa palabra la semana pasada, así que ya está, yo ya lo tengo resuelto. Y de repente tenemos un escalón más
del de al lado. Y aunque decimos y recitamos, Señor, tu justicia es diferente a la mía es trapo de inmundicia, Señor, por tu gracia yo estoy acá, pum. Igual se vienen los pensamientos esos que me dicen que estoy bien. Que me dicen que estoy bien. Y Pablo habla de esto y aunque parezca que no tiene coherencia, conexión entre una cosa y otra, quiero que me sigan, porque sí, Pablo hace un hilo conductor entre lo que está diciendo al principio y en lo que cierra en el capítulo. Dice, a ver, no solamente porque el reino de Dios no es, a ver cómo dice, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Comida ni bebida. No se trata de eso diario que vos haces, de esa obra que vos tenés constantemente. No se trata de eso que vos comés día a día para satisfacer una necesidad. No es eso que vos cubriste en el día y por eso el reino de Dios se manifestó. No es esa obra que vos de repente alcanzaste o conquistaste en el momento, esa necesidad saciada. Eso solo no es el reino. Así que no te pares en esa postura, porque no es que comprendimos el reino, porque de eso no solamente se trata del reino, no solamente de lo que bebés, no es solamente lo que comes, no se trata solo de eso natural y terrenal que nosotros vemos a diario, que nos rodea, esas pequeñas conquistas. Eso está bueno, eso es parte, pero no es el todo. Dice, no se trata de, o sea, su consistencia no es en eso que vos podés alcanzar. De lo contrario, limitaríamos a Dios en eso. Limitaríamos a Dios en la casa que alcancé, en el auto que compré, en el título que alcancé, en el ministerio en el cual me tocó estar, en el estar cantando, en el estar predicando. Ni siquiera podríamos ver a Dios en el hermano que de repente vino con adicciones y no tiene más adicciones, para la gloria de Dios. No podemos verlo. No podemos verlo. No podemos ver el obrar de Dios en esas, porque vemos todo lo natural. Limitamos a Dios en eso. Y Dios es mucho más profundo que eso. No se trata, por eso dice, no se trata de comida y bebida, no se trata de eso superficial, ¿eh? O sea, vos te estás limitando y estás meditando y te estás desgarrando la vestidura porque el hermano comió morcilla y... Hermano, es que se hincha con la morcilla, que es una cosa horrible, no sé cómo le puede gustar a alguno. Es una cosa, no sé, ahí oscura, fea, no sé. Les puedo asegurar que si ven cómo la hacen, no comen más eso. Pero de repente no. Nosotros venimos y servimos al Señor con rencor en nuestro corazón. Y entonces estamos limitados en el pan y en la comida, pero no estamos viendo lo otro. ¿El Señor quiere satisfacernos lo diario? Sí, claro que sí. El maná descendía todos los días, pero no es eso. Y más después dice, y esto es lo que puntualmente les quiero hablar. Dice, el reino de Dios se trata de justicia, de paz y de gozo. No dice que te va a traer justicia, paz y gozo. Se trata, la sustancia del reino es justicia, es paz y es gozo. Por lo cual, si nosotros somos esa parte de ese reino, en nosotros tiene que haber un sustento, una sustancia latente, constante, que es de justicia, paz y gozo. Dice la palabra de Dios, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como la da el mundo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga temor.
Este pasaje lo conocemos, este pasaje lo recitamos constantemente. Y creemos que simplemente el Señor va a traer paz a mi vida frente a una circunstancia. Ya nos enseñaron que no es que las cosas no te van a suceder, sino que las cosas te van a suceder, pero que va a haber una paz en tu interior que va a hacer que vos puedas llevar adelante esa situación. Pero no es solamente eso. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús estuvo emergido en el medio de una tormenta y el tipo dormía, ¿no? Yo, hermano, no me banco ni una vuelta del catamarán. Hoy le confieso un temor ahí, una cosa que tengo que ser libre. Ahí las pastoras algún día me quieren orar. No me banco ni la vuelta al catamarán, con eso le digo todo. Esa paz no es solamente frente a una circunstancia, sino la paz de saber que estamos caminando en el propósito de Dios. Es la única forma de experimentar esa paz. De otra manera, vas a estar en el camino del Señor, van a venir dificultades. Dicen, no se turbe vuestro corazón ni tenga temor. Pero la paz es cuando uno comienza a caminar en el propósito de Dios. Es cuando uno comienza a caminar en el propósito de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que vos, Señor, vos me hiciste meterme en este lío. Vos te vas a encargar. Mi socorro viene de Jehová. Vos, me acuerdo cuando teníamos que comprar todo, empezamos a comprar, ¿te acordás al principio? Está bien, bueno, pastora, usted trabaja, su esposo trabaja, sí. Pero nos emocionamos, hermano, nos emocionamos. Nos emocionamos por todos lados, Y de repente, en un momento dijimos, nos fuimos al chango acá con la amiga, con Barbie, nos fuimos al chango y ahora ¿qué hacemos? Y hasta que con Maxi decíamos, bueno, a ver, es este del Señor, ya fue, Señor, vos encargate. Pero es el propósito de Él. Con lo cual esa es la paz, en el saber que cuando vos estás caminando en el propósito de Él se va a encargar. ¿Cuántos testimonios ha contado el pastor, ha experimentado el pastor que han caminado por fe? Porque están en el propósito. Esa es la paz. No es que yo me voy a meter en un lío, que el Señor no me llamó, ay Señor, te pido tu paz. No. La paz es, Jesús sabía que tenía que llegar al otro lado. Estaba caminando en su propósito. Por eso no tuvo temor. Porque Él era hombre en ese momento. Es entender eso. A veces metemos la pata hasta acá y Señor, te pido tu paz, porque tu palabra dice que la paz, que vos la das a la paz como no la da el mundo, Señor. Pero nosotros nos manejamos como el mundo y después queremos la paz del Señor. Esa es lo que a veces no nos cierra, no nos cuadra. Y esos son los principios en los cuales de repente entramos en cortocircuito. El sustento del reino de Dios es la paz, es la justicia y es el gozo. Es esa paz. Es esa paz del saber que Él se va a encargar. De Él que Él está en el asunto. Porque si Él me creó con estos dones, con este talento, Él entretejió todo mi ser. Él me constituyó. Él diseñó un propósito para mí. ¿Cómo no voy a caminar en paz cuando camino en su propósito? Yo camino sin paz cuando básicamente mi propósito está por acá y yo camino por acá. Entonces, caminando por acá quiero traer esa paz a este lado. Y no puedo. Hablamos de justicia. Y como decía al comienzo, hablamos de una justicia, Señor, yo sé que tu justicia no es como la mía, que yo sé, Señor, que por tu gracia, por tu misericordia, porque yo no soy digna, Señor, porque yo de la muerte tú me rescataste, Señor, entonces yo entiendo que es por tu gracia, por tu misericordia.
Sí, perfecto. Pero cuando nos comenzamos a caminar, pensamos que la justicia es lo que comemos, lo que bebemos, lo que hablamos, lo que... No es solamente eso. Es parte, pero no es eso. No habla de eso cuando la palabra de Dios habla de justicia. Menos mal que las enumeré. ¿No es? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es justicia? Como decía Pablo al principio, no se desgarren las vestiduras por lo que come el de al lado. Porque no es eso. Aunque nosotros digamos que es diferente, es muy terrenal, mi hermano. Es muy terrenal nuestra justicia, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra escala de valores es muy terrenal. Y aunque digamos que no, servir al Señor con enojo es injusticia. Caminar en incredulidad es injusticia. Dice la palabra del Señor que sin amor nada soy. Sino como hijos de Dios no caminamos en amor, que es la esencia de Dios, no estamos caminando en el Espíritu, por lo cual somos injustos. Cuando caminamos en desobediencia somos injustos. Yo sé, mi hermano, que estos conceptos los han enseñado. Pero dígame si en su pensamiento, o me pasa a mí nada más, o yo nada más tengo luchas mentales, de que de repente nuestra escala de valores comienza a entrar en cortocircuito con lo que el Señor habla en su palabra. Por eso dice que día y noche debemos escudriñarlas. Día y noche. El reino de Dios no se trata ni de comida, no se trata de lo natural, lo terrenal, la obra de nuestras manos diarias que aporta al reino, sino que lo que va a aportar al reino es la justicia, la paz y el gozo que emana de nosotros como hijos de Dios. Si de pronto me pasa y me ha pasado que de repente está turbado tu corazón, venís acá y hay una lucha interna. Señor, yo quiero, pero no puedo terminar de entrar, no puedo terminar de disfrutar una reunión. Estamos reunidos por gracia y misericordia del Señor, a pesar del contexto social, estamos reunidos, podemos compartir, podemos vernos a nuestros hermanos. Vimos cómo muchos el Señor los ha librado de la muerte. Podemos ver cuánta gracia y misericordia el Señor ha mostrado en este lugar, con nuestros hermanos, con los de al lado. Y sin embargo llegamos acá y no podemos disfrutar. No podemos disfrutar, no puedo llegar y dejar mi bolso y dejar mi campera y poder unirme a los ríos de mis hermanos y adorar. No puedo. Porque no es trabajo del que está al lado, no es trabajo del que está a la puerta. Es que la esencia del reino, que es justicia, que es paz y que es gozo, no está fijado en mí. Muchas veces he llegado como medio así al revoleo, más que nada en la semana porque trabajo y llego a veces medio ajustélico a la hora. Pero no tiene nada que ver lo de afuera. Porque si no, yo estoy unida a ese sistema que dice que no me da paz. Entonces yo, en vez de ser nutrida del reino, soy nutrida del sistema que me determina
mi parámetro de justicia, que me determina qué tipo de paz que debo tener y que me determina el gozo cómo debe ser. Cuando nosotros comenzamos a caminar en esa justicia que el Señor nos enseña en su palabra, nos enseña cómo caminar en justicia. Y nos habla y nos dice y nos advierte, pero no es por obra. Entonces te dice, hey, mirá que no es esa justicia como vos la pensás. Ojo, porque no es por obra. Porque nadie era acepto delante de Dios. Por eso Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Así que despegate de esa justicia que vos crees que tenés en tu mente, porque no es por ahí. La justicia es esto, en que no eras acepto, en que yo no era acepta. Y cuando comenzamos a experimentar esa dimensión de justicia, esa dimensión de paz, podemos entrar confiadamente a la dimensión del gozo. No sé si alguno se acuerda de la prédica del gozo. Dígame que sí, se queda bien, y queda bien conmigo, hermano. Mire con qué poco puede quedar bien. Es una dimensión. En esa dimensión del gozo, en esa habitación del gozo, yo puedo experimentar la realidad de Dios. Entonces ya no me afecta lo de afuera, porque yo vivo en un gozo, que es mi fortaleza, que es el lugar, en mi jurisdicción de Dios. Y en eso soy nutrida de su verdad, soy nutrida de su justicia. Entonces ya no me cuesta perdonar, porque soy nutrida de esa esencia pura de Dios, que es el amor. Entonces practico justicia por amor a Él. Practico la paz, tengo paz porque lo veo a Él. Puesto los ojos en Él, en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Cuando nosotros nos quedamos en esa dimensión y lo miramos a Él, ¿por qué de repente tendría que tener paz por lo que pasa al lado si yo estoy mirando allá? ¿Por qué me tendría que de repente marear si yo estoy mirando allá? Y yo lo sigo mirando a Él, y que sé que si estoy acá parada, no es por mi justicia, porque no era acepta, con lo cual en esa línea de justicia empiezo a mirar a mi hermano, al que está al lado. Y bajo ese empiezo a disfrutar del Padre, empiezo a disfrutar del reino, empiezo a disfrutar de cada cosa que me llega a la mano, entendiendo que es gracia, misericordia, expresión de amor, expresión de Él. Lo vemos diferente ahora, ¿no? Todo se trata de Él. Un evangelio que no hable de Él no es evangelio. Todo fue por Él y para Él. Y somos esencia de Él. La misma esencia del Hijo está en nosotros. Fuimos creados para vivir en esa atmósfera de justicia, de paz y de gozo, que también es parte nuestra. Que es parte nuestra. Y es sustentado. Nosotros somos sustentados en ese lugar. Y ese lugar es sustentado por el Cristo que está en nosotros. Entonces ya no me cuesta cuando me dice, cuando nos enseñan, como nos enseñaron el fin de semana pasado, tremenda la palabra. Yo que para la gracia del Señor puedo estar en las 3 reuniones y a veces parecen hasta diferentes, pero al fin y al cabo el Señor va revelando cosas diferentes, cosas nuevas. Y entonces cuando de repente nos dice, ¿sabe qué, hermano? Tiene que dar, o sabe, hermano, como el domingo pasado, tenemos que humillarnos, no hay otra.
para mí la columna vertebral de toda la cuestión, humillarnos. Porque es esencia, fue esencia de Cristo cuando era Jesús en la tierra. No nos cuesta. ¿Por qué? Porque somos nutridos en ese sistema. Somos nutridos en ese sistema. Y quizás hoy vos decís, como yo, cuando el Señor me hablaba a mi corazón. Oh Señor, le estaba errando. Porque esos pensamientos vinieron a mí. Porque ese comportamiento vino a mí. Porque muchas veces hay queja. Porque muchas veces pido tu socorro y no lo veo y me enojo. Cuando vos ya trazaste un camino para mí. Si ese es tu pensamiento, como fue el mío también, yo te invito a que te pongas de pie. No era muy largo el mensaje, pero sí algo contundente, que hace que podamos unirnos. Dice la palabra de Dios que todo fue reunido en Cristo. En Cristo fueron reunidas todas las cosas. Y nosotros somos ese cuerpo de Cristo. Cuando somos nutridos, podemos corregir en amor, podemos hacer caminar en amor, podemos obedecer. Dice el pasaje, termina ese versículo diciendo, en el Espíritu. No hay otra manera. No hay otra manera. En el Espíritu. Con lo cual te anula ese concepto de justicia, ese concepto de paz, ese concepto de gozo que puede llegar a ser humano, natural, con fuerzas o con razonamiento. Y quiero cerrar con el 18. Dice, si tú sirves a Cristo con esta actitud, agradarás a Dios. Y también tendrás la aprobación de los demás. Con lo cual, no vas a tener que predicarle todos los días al de al lado para que se convierta, sino que vas a caminar en esa justicia, en esa paz y en ese gozo, que es totalmente irracional a los ojos del hombre, pero que es agradable a los ojos de Dios. De esta manera, procuremos la armonía en la iglesia y tratemos y seremos edificados unos a los otros. Oh Señor, sí, papá. Señor, hoy nos ponemos de acuerdo, papá. Hoy nos ponemos de acuerdo, Señor. Nos unimos, Señor. Padre de los cielos, y renunciamos a todo concepto natural, terrenal, racional y humano, Señor, de aquello que es eterno, Señor, de aquello que es celestial, Padre, de aquello que proviene de tu esencia, Señor. Espíritu de Dios, nos soltamos en los brazos, en tus brazos, para que hagas la forma, para que hagas esa imagen de Cristo, esa imagen que está esperando el Padre, ese fruto que está esperando el Padre. Oh Señor, porque queremos agradarte, porque como decía al final de este versículo, queremos agradarte. Queremos agradarte porque fuimos creados por ti, para ti, por tu gracia y misericordia, para tu gloria, Señor. Oh Padre, queremos ser esa iglesia que estás buscando, Señor.
Padre, perdónanos, Señor, si no hemos puesto en una postura de juez. Perdónanos, Señor, si no hemos puesto en una postura, Señor, de considerar que sabíamos o que conocíamos todo. Perdónanos, Señor. Perdón, Señor, por predicar una paz y un gozo, Señor, del cual nosotros no emanamos, Señor. Perdónanos, Señor. Padre, hoy nos humillamos delante de tu presencia y decimos que queremos agradarte. Queremos agradarte porque así fuimos creados, Señor, para adorarte, para agradarte, para que tú te deleites, Señor, al vernos. Oh Rey, perdónanos por muchas veces terminar buscando nuestros propios deseos, Señor. Oh, queremos aportar a tu reino, Señor. Queremos aportar a tu reino, Señor. Oh Padre, como escribiste de nosotros sea la tierra, como escribiste de nosotros la eternidad sea la tierra. No como la Mayra que construyó las diferentes situaciones, Señor. No la Mayra que construyó con su boca, sino la Mayra que creaste, Señor, en la eternidad. La Mayra, Señor, que creaste en la eternidad. Oh, Señor, la que creaste, Señor. Los que creaste de mis hermanos en la eternidad, Señor. Oh, Makenara Masai. Oh, oh Señor, oro, Señor, por mis hermanos que están del otro lado. Que sea tu Espíritu, Señor, que comience a revelar, Señor. Que traiga convicción a ellos, como fue también en mi vida, Señor. Oro, Señor, por cada uno de ellos, los que están tomados de las manos de sus hijos, Señor, de sus esposos, de sus esposas, Señor. Que tu Espíritu, Señor, fluya, Señor, con convicción. Fluya con libertad. Oh, Señor, que revele, Padre. Revela, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, lo que quieres con ellos, Señor. Oh, Padre, si al caso han movido sus pies del propósito, Señor. Oh, Padre, tú nos abrazas y tú nos hablas nuevamente, Señor. Oh, me quedará basota ramacaya. Oro, Señor, por ellos. Oro, Señor, que tu Espíritu fluya en ellos, Padre, en el nombre de Jesús.